Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 48. Imploremos la presencia de nuestro Dios. Querido Señor, te pedimos en este momento que nos bendigas en el estudio de tu palabra y que podamos sacar el mayor provecho al abrir la Escritura y poder entender los principios y verdades que tienes para nosotros allí guardadas. Gracias por escucharnos y otorgarnos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 48 de Jeremías es la tercera declaración poética emitiendo un juicio contra Moab. Los moabitas eran parientes cercanos de los israelitas, ya que los moabitas eran descendientes de Lot. Este pueblo impidió el paso de los israelitas por su territorio cuando salieron de Egipto. Aunque fueron hostiles en un principio, no hubo guerras frecuentes entre Israel y Moab. El territorio moabita pasó en la época de David a formar parte del territorio de Israel hasta el mandato de Ocosías, cuando un cierto Mesa logra la independencia de Israel. Este capítulo contiene un juicio divino contra Moab y 25 de las ciudades principales que sufrirán la ruina de los babilonios. Sin embargo, el Señor les da un mensaje de restauración. Este es un capítulo que no tiene un orden estricto y lógico para el desarrollo de las ideas. Así que trataremos de estudiar a lo largo de este capítulo por algunas secciones. En los versículos 1 al 10 se describe el juicio que vendrá sobre la tierra de Moab. Leamos los versículos 1 y 2. En cuanto a Moab, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: ¡Ay de Nebo, porque es destruido! Kiriataim es avergonzada y capturada. La ciudadela es avergonzada y arrasada. No hay más alabanza para Moab. En Hesbón planearon el desastre contra ella, diciendo: vengan, eliminémosla de entre las naciones. Tú también, Madmena, serás silenciada, la espada irá en pos de ti. Al parecer, el profeta describe en especial los castigos de Dios sobre los moabitas que vivían en los territorios que antes habían pertenecido a la tribu de Rubén. Ciudades como Nebo y Hesbón fueron cedidas por los israelitas y se convirtieron en lugares donde se tramaban ataques contra Judá. Algunas ciudades han sido encontradas por los arqueólogos y otras ciudades que se están buscando para establecer su ubicación exacta en la geografía de Palestina. En los versículos 3 al 8 se oye el clamor de una ciudad llamada Horonaim, en donde se oye el clamor de todos, niños, mujeres y hombres. Sin embargo, el juicio que vendrá se debe, según el versículo 7, por cuanto confías en tus obras y en tus riquezas, también tú serás capturada. Quemos, tu Dios, irá al exilio junto con sus sacerdotes y oficiales. Este era un pueblo pariente de los hebreos. Conocían al Dios verdadero, sabían lo que debían hacer, pero decidieron confiar en sus obras, en lo que hacía que parecía justo, bueno. Se querían salvar por lo que hacían. Confiaron en las riquezas. Otra de las grandes tentaciones que tenemos los seres humanos, que creemos que tener dinero, riqueza, propiedades son suficientes para ser fieles hijos de Dios. Y además tenían su propio Dios, Quemos, y un grupo de sacerdotes a su servicio. Pues ese Dios no los puede librar, ya sea sus obras, sus riquezas, sus sacerdotes, no los pueden librar del juicio divino, y Moab será desierta. Versículo 9. Coloquen una lápida para Moab, porque yace destruida. Sus ciudades están desoladas y sin habitante alguno. Eso deberíamos tenerlo en cuenta nosotros también. Cuando, conociendo la voluntad de Dios, decidimos tomar otro camino y pensamos que eso nos librará del juicio final. Pero no es así. No es por buenas obras como ganamos el cielo, ni es por riqueza lo que nos librará en el día del juicio. Estas cosas lo que se convierten es en falsos dioses que nos llevan a la perdición. Por eso, al escuchar las indicaciones divinas, lo mejor que podemos hacer es tomar la decisión de seguir el camino del Señor.
Pero una amonestación importante aparece en el versículo 10. Dice, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que de la sangre retraiga su espada. En su significado inicial es una maldición para el que, habiendo recibido el cometido de Dios de ejecutar el juicio, no lo hiciere. Por lo tanto, el castigo que viene sobre Moab es inevitable, pero estas palabras podemos aplicarlas a nosotros hoy. Dios, a quien llama y perdona y vincula con su pueblo, le da una tarea para hacer. Entra a formar parte del pueblo de Dios, pero a la vez el Señor le asigna una tarea para realizar con el objetivo que su iglesia pueda cumplir la misión de salvar a otros. Esta obra dada por Dios, nadie la puede hacer por nosotros. Fue dada a nosotros de manera personal y se nos pedirá cuenta. Hacer la obra de Dios negligentemente va a recibir la recriminación del Señor. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor, dice en la traducción del lenguaje actual. Cada uno de nosotros tiene una obra que hacer. Cada uno de nosotros debe dar lo mejor de sí para realizar esa tarea. Elena de White nos amonesta. Se me ha mostrado que se ha hecho mucho trabajo en forma negligente. Debido a su abandono en los asuntos seculares, algunos han formado hábitos de descuido y negligencia y han traído con ellos esta deficiencia a la obra del Señor. La actividad llevada a cabo en conexión con su causa debiera caracterizarse por una exactitud y un cuidado más diligente. Deben hacerse esfuerzos firmes y decididos con el fin de efectuar algunas reformas esenciales. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 167. Debemos ser cristianos fieles que desarrollan sus dones en el servicio activo para el Señor. En la siguiente sección, que va desde el versículo 11 hasta el versículo 16, podemos ver el contraste entre el pacífico pasado de Moab y su trágico futuro. Leamos los versículos 11 y 12. Tranquilo estaba Moab desde su juventud, sobre sus sedimentos ha estado reposado. No ha sido vaciado de vaso en vaso ni ha ido en cautividad. Por eso ha quedado en él su sabor y su olor no se ha mutado. Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que yo le enviaré quienes lo hagan vaciar y lo vaciarán. Dejarán vacías sus vasijas y destrozarán sus tinajas. Aquí hace una descripción de la seguridad que sentían los moabitas, una nación que al parecer no fue blanco de ataques fuertes por sus enemigos, más bien una nación que vivía en paz, una nación que no experimentó cautiverio, así que se sentían seguros, tranquilos. Fue ese estilo de vida lo que los llevó a la ruina y a la destrucción. Los seres humanos nos gusta la comodidad y la tranquilidad y hacemos eso el fin u objetivo de nuestra vida y nos olvidamos de Dios y creemos que nada nos pasará. En esa falsa seguridad nos olvidamos de Dios y su obra, y ese es un error fatal. En los versículos 13 al 15 leemos: Moab se avergonzará de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, en el cual puso su confianza. ¿Cómo dirán, somos valientes y hombres fuertes para la guerra? Destruido está Moab, han escalado sus ciudades, la flor de su juventud descendió al degolladero, dice el rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Recordemos que en Betel, Jeroboam levantó un becerro idolátrico. Esta fue una experiencia terrible de degradación hasta llegar al momento de su aniquilación del reino del norte, mostrando con ello lo impotente que son los ídolos y los que confían en él. Así le pasará a Moab confiando en sus ídolos. La destrucción que vendrá sobre ellos será total. En la siguiente sección, los versículos 17 al 27, es una elegía sobre las ruinas de Moab. Leamos el versículo 17. Compadézcase de él todos los que están alrededor suyo, todos los que conocen su nombre, digan, ¿cómo se ha roto el poderoso cetro, la vara gloriosa? El pueblo de Moab era un pueblo orgulloso de su estado y su poderío militar y creía que nunca le pasaría nada. Pero el desastre que vendrá ante la conquista de los babilonios será terrible. La tragedia de Moab es tan grande que el profeta invita a las naciones circunvecinas a que vengan y hagan duelo sobre él. Ha caído su fortaleza.
se creía invencible, pero ha sido roto su cetro, su independencia, su señorío, desaparecerán completamente. Los versículos 18 y 19 comienzan a describir cada una de las ciudades que va a caer, ciudades de Moab que eran dedicadas a la idolatría. Versículo 20 dice: Moab ha sido avergonzado porque es arrasado. Lamenten y griten, anuncien junto al Arnón que Moab es destruido. Y continúa en los versículos siguientes describiendo la caída de cada una de estas ciudades de Moab, ciudades llenas de riqueza, pero llenas de adoración a los ídolos. Este pueblo se sentía orgulloso de su dios Quemos, de su poderío militar, pero esto no es verdadera seguridad. En el momento trágico sus soldados huirán, las ciudades serán asoladas, tantos que las naciones de la tierra se admirarán que una nación tan fuerte como era Moab, tan hermosa, se convirtiera en una tierra asolada. Leamos el versículo 25. El poder de Moab ha desaparecido, su fuerza está abatida, afirma el Señor. La historia de las naciones nos enseña que todo lo que los hombres levantan orgullosamente como monumento de su poder no dura para siempre. El orgullo del hombre vez tras vez es echado a tierra. Y al parecer se nos dan las razones en los versículos 26 y 27. Dice: embriáguenlo, porque contra el Señor se ha engrandecido. Moab se revolcará en su propio vómito, y también él será objeto de burla. ¿Acaso no te sirvió de burla Israel, como si lo hubieras sorprendido entre ladrones? Porque desde él has hablado, has movido la cabeza. Hay elementos importantes. Número 1, Moab se había levantado contra Dios, es decir, menospreció al Dios eterno. Siendo parte de la familia cercana de los israelitas, conocía quién era Dios, pero no quisieron adorarlo ni seguir sus indicaciones. Por eso le ocurre esta terrible destrucción. Número 2, Dios les ha hecho beber la copa de su ira y está embriagado tanto que se lo presenta como una figura repulsiva. Dice que se revuelca en su propio vómito como un ebrio que ha perdido la razón. En tercer lugar, es que este pueblo que se burlaba de Israel cuando sufría las consecuencias de su pecado, ahora es objeto de burla de todas las naciones. Era un pueblo orgulloso y soberbio. Sus riquezas, sus palacios, sus ciudades bien adornadas, la aparente seguridad en la que vivía lo hizo un pueblo orgulloso que menospreció el favor de Dios y miraba con desprecio al pueblo de Dios. Por eso viene la condenación divina sobre esta nación que se convierte ahora en el hazmerreír de todos los pueblos. Sus riquezas, sus palacios, sus ciudades bien adornadas, la aparente seguridad en la que vivía, lo hizo un pueblo orgulloso que menospreció el favor de Dios y miraba con desprecio al pueblo de Dios. Por eso ahora se convierte en hazmerreír de todas las naciones de la tierra. La siguiente sección que veremos son los versículos 28 al 39. El llamado a un duelo general en las tierras de Moab. Aquí se presenta una descripción de la soberbia de Moab que despierta la cólera divina. Versículos 28 al 30. Leamos. Dejen las ciudades y habiten en peñascos, oh habitantes de Moab. Sean como la paloma que hizo nido en los bordes del precipicio. Hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio, de su altanería, de su soberbia, de su arrogancia y de la altivez de su corazón. Yo conozco su cólera, dice el Señor, pero vano es aquello de que se jacta, y vano es lo que hacen. Aquí se destaca la ruina de Moab como castigo divino por su orgullo y altivez. La situación es tan desesperada para los habitantes de Moab que el profeta los invita a esconderse en lugares inaccesibles como la paloma al borde de los precipicios. Sin embargo, se destaca que esta nación orgullosa estaba llena de altivez y también destaca que el Señor conoce, el Señor sabe lo que es Moab. Es un pueblo insolente, orgulloso, que se cree superior a los demás. Pero en el día del juicio, su orgullo y altivez no les servirán de nada. Pero una descripción que ofrece este pasaje es del amor de Dios, porque se presenta al Señor llorando por el pueblo de Moab. Leamos los versículos 31 y 32. Por eso lloro por Moab, gimo por toda su gente, sollozo por el pueblo de Kir-Jerez. Lloraré por ti más que por Jazer, Obid de Sibma.
Es interesante ver cómo aquí el profeta revela profundos sentimientos de compasión ante la catástrofe de los enemigos tradicionales del pueblo judío, los moabitas. Se presenta a Dios en estos dos aspectos: un juez que se alegra de dar justicia, de dar una condenación, pero que a su vez está de duelo por una nación arruinada. Dios ama a los seres humanos, aunque estos desafíen al Señor, aunque ellos le den la espalda. Dios quiere la salvación de todos, y cuando las personas se pierden, su dolor es grande. Las celebraciones en Moab han cesado. Leamos el versículo 33. La alegría y el regocijo han sido quitados del campo fértil de la tierra de Moab. He hecho cesar el vino de los lagares. Nadie los pisa con grito de júbilo. No hay grito de júbilo. Cuando venga el devastador, huyen el regocijo y la alegría. Los alegres cantos tradicionales de los que pisaban en los lagares desaparecieron porque son arruinados los viñedos y ya no hay vino en las tinajas. En los versículos 34 al 36 se describe la destrucción de las ciudades ubicadas en el norte de Moab y los cantos de duelo con sus instrumentos tras la muerte de sus habitantes en manos del invasor. Leamos el versículo 37. Porque toda cabeza ha sido rapada y toda barba rasurada, sobre todas las manos hay sajaduras y sobre los lomos cilicio. Raparse la cabeza y la barba, cortarse el cuerpo, eran prácticas comunes en las cuales los antiguos expresaban su dolor, su luto, su humillación. Y en los versículos 38 y 39 continúa el lamento ante la destrucción de las ciudades de Moab. Y llegamos entonces al final del capítulo 48 de Jeremías, que es la descripción de la ruina de Moab, pero termina con unas palabras de esperanza y restauración. Versículos 40 al 47. En los versículos 40 y 41 se presenta al invasor como un águila que extiende sus alas contra Moab, y al paso de este poder que se identifica con Nabucodonosor, han caído todas las fortalezas de la nación. El juicio que viene sobre Moab es terrible, pero es necesario para que este pueblo aprenda la lección y tenga la oportunidad de venir al Señor. Leamos el versículo 42. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Los juicios de Dios no están basados en el capricho. Él obra con justicia. Dios desea salvar a los moabitas, pero ellos por el contrario han desafiado a Dios y su autoridad. Versículos 43 y 44 dice: terror, fosa y trampa hay contra ti, oh habitante de Moab, dice el Señor. El que huya del terror caerá en la fosa, el que salga de la fosa quedará atrapado en la trampa, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice el Señor. Cuando un animal se ve perseguido, huye para tratar de salvarse. Entonces caen las trampas que hay en el camino y se presenta el Señor como haciendo trampas o fosas para que las personas que huyen caigan en estos lugares. Es decir, será para ellos un momento aterrador. No tendrán escapatoria. La ciudad es llevada en cautividad, versículo 46. Ay de ti, oh Moab, ha perecido el pueblo de Quemos, porque tus hijos son tomados en cautividad y tus hijas en cautiverio. La catástrofe nacional está completa. Ninguno de sus dioses a los que quemaba incienso, en los que hacía sacrificios humanos, ninguno de ellos la ha podido librar. Y ahora todos ellos son llevados en cautiverio. Pero este capítulo termina con un mensaje de esperanza para el pueblo de Moab, versículo 47. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Dios desea restaurar a Moab. Dios desea volverlo a ser una nueva nación. De aquí que entendemos que este castigo de Dios es condicional. Si Moab se arrepiente, si Moab viene al Señor contrito, Dios le perdonará y restaurará y será una nación grande y la gente admirará este pueblo, su poder y su grandeza. Apreciado amigo y hermano, la historia nos lleva a reconocer que Dios es amor, bondad y gracia, que ama a los seres humanos y que desea que todos sean salvos.
pero Dios ha decidido respetar nuestra decisión y por eso hoy te invito para que voluntariamente te entregues al Señor, que lo aceptes como tu Salvador personal y el Señor se encargará de todo. Te traerá paz y bendición. Que el Señor te bendiga hoy, es mi oración. Amén.